nombre es Alcides Candia, soy nacido aquí en Atirá, tengo 46 años y quiero relatarle una historia que ha acontecido en nuestra querida comunidad de Sangajú, distrito de la misma ciudad. Esta es una historia increíble, como sacada de una película, pero totalmente basada en hechos reales. Esta historia empieza más o menos en el año 2003, entre 2004, cuando unos pobladores asuncenos vinieron a adquirir una propiedad aquí dentro de la comunidad. En aquella época no teníamos sistema de agua corriente, sistema de abastecimiento dentro de la comunidad. Entonces, dentro de la propiedad que ellos han adquirido, existía un pozo del cual ellos se servían el agua, pero tampoco abastecían, en vista de que tenían numerosos animales dentro de la granja. Tal y como sucede en la ficción, el problema parece iniciar con el famoso pozo artesiano. Los asuncenos, luego de montar la granja, no podían quedarse en Atirá y contrataron a una familia para que queden como encargados. Desde allí empezó el problema para esta familia que quedó como encargado ahí, que cada noche las piedras extraídas del pozo se le tiraba por las ventanas. Esto sucedía cada noche. La nueva familia al comienzo pensaba que no eran queridos en la comunidad y que podía ser algún enemigo quien les estaba molestando. Ellos pensaban que eran personas con malas intenciones, entonces en el primer momento no le daban tanta importancia, pero después eran mucho más continuos e incluso ya de día le tiraban la piedra. Todas las piedras y escombros que eran arrojados a la casa pertenecían al pozo. Eran solo de ese lugar. Luego, esto pasó a más con una integrante de la familia. En el primer momento ellos no se percataban de nada, pero después la pequeña ya empezó a llorar porque soñaba cosas. En sus sueños se revelaba cosas de que venían personas con una característica fina, delgada, pequeña, con pequeñas alas, venía y le hablaba. Ese fue el segundo paso. Primeramente le tiraban piedras de noche, luego de día, y luego ya se le presentó en su sueño. La niña describió el sueño como una pesadilla. La figura era como un hada de malas intenciones. Queriéndole llevar y ofreciéndole todo a cambio. Ya empezó a llorar, a inquietarse, porque de noche le venía en su sueño. En esa época, la niña tenía 7 u 8 años. La familia, en la desesperación, comenzó a pedir ayuda a los vecinos. Le revelaba a los vecinos, algunos no lo creían, algunos se burlaban, algunos lo hacía pasar desapercibido y tenía otro que le creía. Aquel señor pasó a convertirse en el padrino de la pequeña. En una ocasión en que uno de los vecinos se burlaba de lo que pasaba, tuvo una respuesta. Le empieza también a tirar piedras. No sabemos decirle si es espíritu, duende o el bombero. Incluso hay testimonios también que le agarraron a la nena, le pusieron enfrente de los santos, le pusieron un rosario y le tiraron agua bendita. Y cuando le tiraron el agua bendita, le empujaron a la persona que estaba por ahí. Lo que seguía llamando la atención era ¿quién o qué es el ser que perseguía a la niña? También en su sueño, ¿verdad?, que le decía que le quería llevar,
a cambio de cumplirle todos los sueños. Y hay evidencia de que le cumplió algunos deseos de la pequeña. La familia que quedó como encargada del terreno en Atgrá era muy humilde y la niña en ocasiones quería tener lo mismo que el resto de sus compañeros de colegio. La pequeña amacándose en una rama de árbol, mirándole a los compañeritos en el receso, disfrutar de la cantina, de la merienda. Ella se amacaba por una rama de árbol. Al amacarse siempre caían las hojas. Ella observando con el deseo de consumir también algo, y entre las hojas se caía un billete de 10.000 guaraníes. Es como que le cumplió el deseo. Así, a veces conseguía poder comprar también alimentos de la cantina. También podemos decir, otra evidencia de cumplir los deseos es que en otra noche vino para dormir en la casa del padrino una señorita que vivía, la hija del señor, portaba un lindo anillo, y como toda criatura quería lo que veía, ¿verdad? Entonces su mayor deseo era, la niña también expresó eso, que quería ese anillo. Y justo en esa noche había un acontecimiento en la casa de otra familia, un vecino también. Y asistieron a ese acontecimiento. En un momento dado, el anillo que tenía la señorita en aquella casa apareció ahí enfrente de ella, se cayó así. Las personas cercanas a la pequeña sentían miedo en ocasiones. Miedo así de... sí tenía, te soy sincera, sí. Porque no sabes qué es. No sabes si es un espíritu, no sabes si es como un duende, porque se dijo que era duende, o otra cosa. No sé, no sabíamos si era malo o bueno, pero al último sí ya medio que ya se manifestó siendo malo. Estas manifestaciones duraron 6 meses. Era mi vecina, que un día vino en casa con otra mi vecina. Vinieron a tomar un tereré conmigo. Estaba normal la chica, la nena con nosotros. Y así hablando, charlando, de pronto nomás así en nuestro costado se cae así un aro. Y después la nena como si fuera que presentía o algo así, pero estaba cayendo, ya se ponía así la nena, por ejemplo, ya sabía, no sé si sentía o presentía que algo le iba a dar. Pero ella no se asustaba, solamente que así hacía una reacción. Alcides enseñaba en la misma escuela en donde la niña asistía. Yo soy docente y también evidencié muchos hechos con ella, que nos pedía permiso para irse al baño. Por esa razón y por recomendaciones también de la mamá no le soltábamos sola. Se iba al baño, al sanitario, y de repente si se cruzaba con una persona que tal vez para el espíritu represente algún peligro, aparecía pedazos de tiza tirándole como bala. Y dentro de la sala de clase también un portafoco que estaba allá arriba en el techo fue arrancado y arrojado fuertemente en el piso. Aunque este ser parecía protegerle y consentirle, ella vivía con temor. Ella seguía teniendo miedo, incluso se buscó muchos espiritistas, vino el padre de la ciudad, monseñor, vinieron a rezar por ella y no se lograba liberar. Y se agudizaba más los acontecimientos. A su pequeña edad, tuvo que soportar ser señalada o discriminada por lo que le tocaba vivir. La gente le identificaba y la niña se enojaba, ¿verdad? Porque le señalaban. Entonces, al enojarse la niña, prácticamente yo calculo, ¿verdad? Que mentalmente ella decía, bueno, no me gusta esto, y el espíritu en sí iba tirando cosas de las personas que le señalaban.
en el colectivo, un ejemplo. Tiraba cosas, escondía cosas, entonces de esa manera se manifestaba y hacía saber que a la nena no le gustaba tal cosa, entonces él hacía lo que a la niña no le gustaba. Sin embargo, sus vecinos o personas de la institución educativa la consentían y la defendían. Se hacía cadena de oraciones, la gente se solidarizaba con la familia, porque era bastante triste que una niña esté recibiendo ese tipo de manifestaciones. Y al salir de la casa todo el mundo, la nena del duende, tal cosa. Entonces medio que la gente también se solidarizó y también empezó a opacar un poquitito eso y respetando la privacidad, respetando a la familia, lo que pueda sentir, ¿verdad? La mamá, porque es madre soltera, la señora. Relacionando que el problema inició luego de cavar el pozo artesiano, llevaron a la niña a otra casa para alejarla de ese lugar. Ahí empezó el problemita cuando se cavó el pozo, tal vez algún espíritu o fue la cueva de algo y se molestó, se enfureció y entonces ahí fue la reacción. Mi mamá y mi papá eran sus padrinos, ya que la situación se ponía muy candente en su casa, le trajeron a mi casa unos días a dormir, entonces mientras que sucedía eso, a ver si no se alejaba o no le dejaba, o sea que le trajeron para probar. En un momento dado ya se veían obligados de salir de la casa, porque le insistía mucho, de noche, de día, incluso en los sueños, acudió en la casa del padrino y mientras acudía parecía que se enfurecía el espíritu y logró incluso incendiar la casa de la familia afectada. No se incendió la casa completa, pero fue como una amenaza o advertencia. La casa en sí no se incendió, pero ciertos muebles que se pudo quemar todo. Ya en casa de sus padrinos, estaba un poco más protegida. En el transcurso que estaba en casa, cuando dormía, a la noche sí le dejaba más tranquila. Como que se rezaba mucho, había santos y cosas así en mi casa. Entonces no le apuraba tanto. Pero cuando más o menos así quería llamar la atención, veíamos cosas así que se caían de piedra, moneda o cualquier juguete aparecía. Ella cruzaba y le tiraba. El padrino, como ya dije, tenía que haber salido, ¿verdad?, a trabajar también. Le dijo a la señora, a la madrina, que le cuide bien y que si de repente se presenta dicho caso de vuelta, le pueda conversar hablarle así naturalmente como nosotros hablamos, le hable al espíritu, ¿verdad? Una compañera de escuela e hija de los padrinos de la niña recuerda una de las reuniones. Después le dije a mi mamá, le voy a llevar conmigo al vecino, ¿verdad? A ver, para que se distraiga la niña, porque era muy... le aturdía. Imagínate una niña que esté viviendo todo eso. Le llevé, nos fuimos al vecino y cuando estábamos comentando su caso a los otros vecinos, porque estábamos en ronda, ella en mi casa, antes de irnos, estaba tocando mis aros. Aros, cadenas, anillos, y por lo visto le gustaba a la niña. Entonces en una de esas, comentando así entre el grupo, se cae el aro que a ella le gustaba. Y ahí nos quedamos todos sorprendidos. Yo ya conocía ya la historia de ella, sí. Por todo lo que se llegó a decir, lo que pasaba en su casa y eso así. Todo llegó a su fin una noche en que la madrina de la niña enfrentó a este extraño ser. En una época de frío, sentados alrededor de una fogata, la niña ahí un poco retirado, aparece un carbón que se va transportando así, se cae al lado de la pequeña. Y es como que se estaba enfureciendo.
Y entonces ahí sale la madrina y le habla. ¿Por qué vos, espíritu, le haces esto a esta pequeña? Como que no tenía tanta salida con ella, empezó a llamar la atención de otra manera, echando velas e incendiando manteles, mesas. Entonces ahí fue que mi mamá en una de esas le dijo al espíritu ¿verdad? Que le deje a la nena, que si le quiere, ¿verdad? Que le tiene que dejar porque es una criatura, que porque le está arruinando de esa manera su vida. Y no sé si fue una coincidencia o qué, pero después de ahí fue disminuyendo las manifestaciones y le dejó a la nena. Sin miedo alguno, se dirigió a lo que la niña describía como una especie de hada. Hoy miramos la oreja y jusupe, nena cate injese, ya no supe toya pola y vida. Le reprendió, le pidió y esa fue la última vez que la molestó. Son experiencias que yo he vivido, que son reales. Ahora, creer o no creer ya queda a criterio de cada uno. ¿Creer o no creer?